Hola, ¿qué tal? Te habla Alicia y el día de hoy te voy a traer una lectura compartida del capítulo 3, parte 3 del libro Padres que odian. El control desde la tumba. Un miembro de uno de mis grupos expresó una vez que, como sus padres habían muerto, ya no ejercían ningún poder sobre él. Bien, pueden estar muertos, cariño, pero en tu cabeza siguen vivos, objetó otra de las participantes. Tanto la rebelión contraproducente como la capitulación pueden persistir mucho tiempo después de la muerte del padre o la madre. Muchos creen que una vez muerto el padre controlador, ellos quedarán en libertad, pero el cordón umbilical psicológico no solo puede atravesar continentes, sino extenderse más allá de la tumba. He visto a centenares de adultos que mantenían una lealtad inflexible a las exigencias y mensajes negativos de sus padres. Mucho tiempo después de la desaparición de estos, Eli, un hombre de negocios de gran éxito, tiene 60 años y está dotado de una inteligencia extraordinaria y un ácido sentido del humor, los cuales le permitieron evaluar con excepcional precisión e ingenio su situación. Yo juego de suplente en mi propia vida. Cuando lo conocí, y a pesar de que era multimillonario, Eli vivía en un estudio, conducía un coche que se caía de viejo y su estilo de vida era el de alguien que a duras penas llega a fin de mes. Se mostraba sumamente generoso con sus dos hijas mayores, pero obsesivamente ahorrativo consigo mismo. Recuerdo un día que vino a verme después del trabajo. Cuando le pregunté cómo había pasado el día, me contó, riendo, que había estado a punto de arruinar un negocio de 18 millones de dólares por llegar tarde a una reunión. Aunque generalmente es puntual, se había pasado 20 minutos dando vueltas a la manzana en busca de un lugar donde aparcar, por no usar los aparcamientos de pago. Había arriesgado 18 millones por ahorrarse 5 dólares. Mientras explorábamos los orígenes de su obsesión por ahorrar, se puso de manifiesto que incluso 12 años después de su muerte, la voz de su padre seguía resonando en la cabeza de Eli. Mis padres eran unos pobres inmigrantes y yo crecí en una miseria total. Ellos, especialmente mi papá, me enseñaron a tener miedo de todo. Este es un mundo salvaje y si no andas con cuidado, te comerán vivo, me decía. Me hizo sentir que no se podía esperar nada más que peligros, y ni siquiera cambió cuando yo ya estaba casado, ya había ganado mucho dinero. Siempre me acosaba con preguntas por lo que yo gastaba y por las cosas que compraba. Y cuando yo cometía el error de decírselo, su respuesta era: ¡Idiota! Te gastas el dinero en lujos cuando deberías estar ahorrando hasta el último céntimo. Ya llegarán los tiempos difíciles como siempre, y entonces necesitarás ese dinero. Llegó el punto de que me aterrorizaba gastar un céntimo. Mi padre jamás pensó que la vida era algo que se podía disfrutar. Siempre la vio como algo que tenemos que soportar. El padre de Eli proyectaba sobre su hijo los terrores y la estrechez de su propia vida. Cuando Eli alcanzó el éxito, cada vez que intentaba disfrutar del resultado o de su esfuerzo, oía las admoniciones de su padre, cuyas predicciones catastróficas se repetían interminablemente en la cabeza del hijo, incluso cuando Eli se decidía a comprarse algo por placer. La voz del padre le impedía disfrutarlo. La desconfianza general del padre ante el futuro se expresaba también en sus ideas sobre las mujeres. Como el éxito, las mujeres terminarían inevitablemente por volverse algún día contra él. Su desconfianza hacia las mujeres bordeaba la paranoia, y su hijo asimiló igualmente estas opiniones. Con las mujeres no he tenido más que mala suerte. Jamás he podido confiar en ellas. Mi mujer se divorció de mí porque constantemente la acusaba de extravagancia. Era ridículo. Ella se compraba un bolso o lo que fuere y yo empezaba a pensar en la quiebra. Al trabajar con Eli, advertí claramente que el dinero no era lo único que se interponía entre él y su mujer. A Eli le costaba muchísimo expresar sus sentimientos, y especialmente los de ternura, y a ella la situación se le hacía cada vez más frustrante. Este problema persiste en su vida de soltera. Él mismo lo expresó así: cada vez que salgo con una mujer, oigo la voz de mi padre. A las mujeres les encanta engañar a los hombres.
Te despojarán de todo si eres lo bastante estúpido como para permitírselo. Imagino que he escogido siempre a mujeres inadecuadas porque, ante todo, me aseguraba de que no fueran más listas que yo. Siempre les hago muchas promesas de ayuda financiera o de ponerles un negocio, pero nunca cumplo. Supongo que estoy tratando de comprarlas antes de que ellas me engañen. ¿Encontraré alguna vez una mujer en quien pueda confiar? Me encontraba yo ante un hombre inteligente y sensible, que, aunque entendiera intelectualmente lo que le sucedía, se dejaba controlar desde la tumba, por fuerzas poderosas. Estaba prisionero del miedo y de la desconfianza del padre. Eli trabajó con muchísimo empeño en la terapia, corrió riesgos y se obligó a adoptar conductas nuevas. Empezó a enfrentarse con muchos de sus miedos internos. Finalmente se compró un lujoso piso, lo que para él era un paso enorme. Seguía sintiéndose culpable, pero aprendió a tolerar la culpa. La voz que le resuena en la cabeza seguirá allí, pero Eli ha aprendido a bajar el volumen. Todavía está luchando con su desconfianza hacia las mujeres, pero ha aprendido a ver en eso un legado de su padre. Se empeña en confiar en la mujer con quien actualmente sale y en hacer de esa confianza un arma que le permita tomar el control de su vida. Siempre recordaré el día que vino a decirme que había superado una oleada de celos y que eso le había dado una cálida sensación de victoria. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: ¿Cómo sabe usted, Susan, en mi realidad actual no hay nada que justifique que yo siga asustado? Siento como si no pudiera respirar. Cuando vino a mi consulta Bárbara, una alta y esbelta mujer de 39 años, compositora de música de fondo para espectáculos de televisión, se encontraba sumida en una aplastante depresión. Por la noche me despierto y siento dentro de mí un vacío que es casi como la muerte. Yo fui un prodigio musical, tocaba conciertos de Mozart a los 5 años y a los 12 había conseguido una beca para Juilliard. Mi carrera va muy bien, pero dentro me estoy muriendo. Hace 6 meses estuve hospitalizada por depresión. Siento que voy a perderme. No sé qué rumbo tomar. Le pregunté si había sucedido algo específico que precipitara su hospitalización y me contó que en el término de 3 meses había perdido a sus padres. Me compadecí sinceramente de ella, pero ella se apresuró a disuadirme de mi intento de consolarla. No tiene importancia. Hacía varios años que no hablábamos, de modo que yo me sentía como si ya los hubiera perdido. Le pedí que me explicara lo que había causado aquella separación. Hace algo más de 4 años, cuando Chuck y yo estábamos pensando en casarnos, mis padres insistieron en venir a quedarse con nosotros para ayudarnos en los preparativos de la boda. Eso era lo único que a mí me faltaba. Sentir su respiración en la nuca, como cuando yo era muchacha. Quiero decir que siempre estaban entrometiéndose. Se comportaban como la Inquisición española. ¿Qué hacía? ¿Con quién lo hacía? ¿A dónde iba? De todas maneras les ofrecí buscarles un hotel para que se alojaran, porque Chuck y yo ya estábamos soportando bastante estrés antes de la boda y realmente se enfurecieron como locos. Me dijeron que si no podían venir a quedarse conmigo, jamás volverían a hablarme. Por primera vez en mi vida les hice frente. Aquello sí que fue un error. Para empezar, no vinieron a la boda y además le dijeron a toda la familia qué clase de mala hija era yo. Ahora, ninguno de mis parientes me habla. Pocos años después de que yo me casara, a mi madre le diagnosticaron un cáncer incurable e hizo jurar a todos los miembros de la familia que no me dijeran nada, que no me dirían nada de su muerte. No lo supe hasta 5 meses después, cuando me encontré con un amigo de la familia que me expresó sus condolencias. Así fue como me enteré de que mi madre había muerto. Me fui directamente a casa a llamar a mi papá, pensando, creo, que aún podríamos arreglar las cosas. Pero lo primero que me dijo fue: ahora ya puedes estar contenta, has matado a tu madre. Me quedé hecha polvo. Y él siguió atormentándose hasta que también murió, 3 meses más tarde. Cada vez que pienso en ellos, oigo la acusación de él y me hace sentir que soy una asesina. Aunque ambos están 2 metros bajo tierra, siguen estrangulándome con sus acusaciones. ¿Qué tendré que hacer para quitármelos de la cabeza y echarlos de mi vida?
Lo mismo que a Elí, a Bárbara, la controlaban desde la tumba. Se pasó varios años sintiéndose responsable de haber matado a sus padres, una situación devastadora para su salud mental y que estuvo a punto de destruir su matrimonio. La idea de escapar de su sentimiento de culpa la desesperaba. Desde la muerte de ellos tengo muchas ideas suicidas. Desde la muerte de ellos tengo muchas ideas suicidas. Me parecía la única manera de acallar esas voces que desde dentro de mí siguen matando, diciéndome: mataste a tu padre, mataste a tu madre. Estuve a punto de matarme, pero ¿sabe qué me detuvo? Sacudí la cabeza y Bárbara sonrió por primera vez en la hora que llevábamos juntas al decir: me dio miedo la probabilidad de encontrarme otra vez con mis padres. Ya me bastaba con que me hubieran arruinado la vida aquí en la tierra y no quise darles la oportunidad de destruir lo que se pueda en encontrar al otro lado. Como la mayoría de quienes han tenido esta clase de padres, Bárbara podía reconocer en parte el dolor que le habían causado los suyos, pero eso no le alcanzaba para poder transferirles los sentimientos de responsabilidad que la abrumaban. Nos exigió cierto esfuerzo, pero finalmente conseguimos elaborar la situación y Bárbara llegó a aceptar que sus padres eran plenamente responsables de la crueldad de su comportamiento. Aunque los padres hubieran muerto, Bárbara necesitó un año más para llegar a conseguir que la dejaran en paz. La falta de identidad independiente. Los padres que se sienten bien consigo mismo no necesitan ejercer control sobre sus hijos adultos, pero la clase de padres incapacitados con que nos hemos encontrado en este capítulo funcionan a partir de un profundo sentimiento de insatisfacción con su propia vida, acompañado de miedo al abandono. Para ellos, la independencia de su hijo equivale a perder un brazo o una pierna. A medida que el hijo se hace mayor, se vuelve más importante para el padre o la madre poder seguir manejando los hilos que lo mantienen en la situación de dependencia. En tanto estos padres puedan conseguir que su hijo siga sintiéndose un niño, consiguen mantener el control. Como resultado de ello, es muy frecuente que los hijos adultos de padres controladores tengan un sentimiento de identidad muy incierto. Les cueste verse como seres aparte de sus padres. No pueden distinguir sus propias necesidades de las necesidades paternas y se sienten impotentes. Todos los padres controlan a sus hijos hasta que estos son capaces de controlar su propia vida. En las familias normales, la transición se produce poco después de la adolescencia, pero en las familias con problemas, esta saludable separación se demora durante años o toda la vida. Solo puede producirse después de que el hijo ha logrado concretar los cambios que le permitirán hacerse dueño de su propia vida. Y con esto terminó el capítulo 3. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal.